Pues buenos días a todos. Bienvenidos. Hoy estaremos en Mateo 21. Vamos a buscar Mateo 21. Mateo 21 y vamos a leer desde el 23 al final del capítulo. Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: ¿tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas? Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo.
Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Vamos a orar. Señor, seguimos dándote las gracias por tu buena voluntad para con nosotros, porque tú has permitido que tu misericordia nos alcanzase y pudiéramos disfrutar y gozar de la nueva vida que en ti se encuentra. Te adoramos, te damos las gracias por tu palabra, porque ella también es nuestra guía, es la que alimenta nuestra alma y es por ella que conocemos tu buena voluntad para nosotros. Así que en esta mañana nos encomendamos a tu gracia y suplicamos tu ayuda y tu dirección. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues esta sección de la segunda parte del capítulo 21 de Mateo es la porción que habla de la segunda venida. Así que tendremos que estar preparados para la segunda venida. Evidentemente no es la segunda venida que nosotros entendemos como segunda venida, pero sí es la segunda aparición en el templo del capítulo 21. Porque ya vimos la primera aparición la semana pasada y ahora aquí dice cuando vino al templo, la segunda vez que aparece en el templo, ahora va a desarrollarse unos acontecimientos que van a describir lo que el Señor espera en su segunda venida. El Señor espera frutos. No sé si habéis observado que lo menciona 3 veces a lo largo de la lectura que he hecho, y esto es lo que el Señor espera, fruto. Entonces vamos a ver, en primer lugar, vamos a aprender algunas letras y en segundo lugar aprenderemos algunos números. Así que vamos a empezar con letras y voy a pedir a Minchón que escriba la primera letra. ¿Sabéis cuál es la primera letra? ¿Sí? A. Muy bien, pues ya hemos aprendido la A. Minchón tiene dificultades. A. La A corresponde a autoridad. A de autoridad. Bueno, ahora no necesitamos el cuadro. Igual después te lo pido. Pero bueno. Vamos a poner la A. Bien. La A es grande. Ponemos ahí, ¿qué? 40 o 60. Vale, sí, suficiente. Dejas un espacio
y pones eso, autoridad. Este era el gran problema que tenían los principales sacerdotes, los fariseos, porque ellos eran la autoridad para el pueblo y el pueblo tenía que hacer lo que ellos decían y como ellos decían, no como ellos hacían, sino como ellos decían y les ponían cargas y ellos eran la autoridad, pero ahora aparece alguien que tiene más autoridad que ellos. Y el pueblo se estaba yendo tras esta autoridad. Y entonces cuando aparece en el templo le preguntan, a ver, tú, la autoridad, ¿de dónde la sacas? ¿Quién te la ha dado la autoridad? Esto nos preocupa, porque hasta aquí has mostrado una autoridad que está por encima de la nuestra, y esto no puede ser. ¿De dónde viene tu autoridad? ¿Quién te la ha dado? Bueno, el Señor les hace una pregunta a ellos, y aparece, ahora puedes poner aquí abajo, vamos a dejar un espacio, aquí, la B, es la segunda, ¿no? La B. Y la segunda, vamos a ponerla ahora aquí, habla de bautismo, porque ellos no ignoraban que había un bautismo de Juan que el pueblo estaba siguiendo. Y este bautismo les pregunta, a ver, ¿el bautismo de Juan de quién era? Y ahora aparece la siguiente letra. Pones aquí la C, ¿del cielo o de los hombres? Y ahora observamos aquí una gran discusión entre estos grandes ilustres principales que empiezan a debatir si decimos que es del cielo, nos pone en un aprieto, porque como no creímos, nos va a preguntar, ¿y por qué no lo creísteis si es del cielo? Lo que viene del cielo hay que creerlo. Y vosotros lo habéis ignorado, lo habéis rechazado, lo habéis condenado. Y si decimos de los hombres, nos tenemos que enfrentar con toda la mayoría de hombres que tenían a Juan por profeta. Así que empiezan a debatir, empiezan a quedarse calvos. Y uno dice, ya está, la solución es la respuesta. Y vamos a poner aquí, debajo, no sabemos. No sabemos. Y se quedan tan panchos. No sabemos. Esta respuesta recoge lo que la sociedad, la humanidad, responde. No sabemos cuando no queremos comprometernos. No sabemos cuando queremos ignorar lo que nos está diciendo que deberíamos hacer, pero queremos hacer otra cosa. Y entonces nos ponemos en el escudo, en la protección de decir, no sabemos. Y a lo largo de la historia, esta respuesta, no sabemos, es la zona neutra. Fijaros, si ahora en lugar de poner no sabemos, pones NS,
NS, quita la O, sí. O empieza por aquí. Y ahora por aquí. NS. Si la S la hiciéramos un poquito más recta, quitáramos las curvas y la hiciéramos más recta, se forma como una especie de N, pero al contrario. Y entonces tú, este anagrama, lo vas girando y siempre está en la misma posición. O sea, tú lo vas y siempre te dice, no sé, zona neutra, no sé, zona neutra, no sé, zona neutra. Y eso te deja muy cómodo para vivir. Ah, mira, aquí la tengo. Muy buena, Michel? Has hecho un buen trabajo. Entonces tú la vas girando y zona neutra, sin compromiso, con una salvedad. Y es que cuando giran las letras, tú esto no lo ves ahora lo verás porque te lo explico. Hay una que tiene que verse con una proyección diferente, para que diga zona neutra. Pero en principio nosotros lo que vemos es no sabemos. Y lo giras y no sabemos. Y te está marcando zona neutra, sin compromiso. Esto era lo que los principales sacerdotes estaban haciendo. No se querían comprometer con las cosas de Dios, pero estaban muy comprometidos con sus propias cosas, hasta el punto que el capítulo 21 termina diciendo que estaban buscando cómo echarle mano para matarlo. Estaban buscando cómo echarle mano. No estaban, mientras transcurre desde el versículo 23 al 46, los fariseos y los principales no están con la actitud de cambiar, no están con la actitud de este nos está hablando el mensaje que viene del cielo, yo tengo que cambiar, tengo que arrepentirme y tengo que creer. No, ellos estaban protegidos con el no sabemos, porque queremos llegar a donde sabemos que queremos llegar, y es eliminarte, porque tú tienes, ahora pasamos al otro, tú tienes una autoridad que nos hace sombra a nosotros y no te queremos. Ahora, en nuestra vida cristiana pasa esto también. En nuestra vida común, normal, no queremos que nadie esté por encima de nosotros. Queremos tener la última palabra, queremos que cuando algo decidimos, que nadie nos moleste para llevar a cabo el plan que tenemos. Y no queremos tener otra autoridad. Pero Cristo, que ha descendido del cielo y estando en la tierra está en el cielo, Juan 3:13, Él es el que ha descendido del cielo, está en la tierra, pero está en el cielo. Él nos puede explicar con claridad las cosas que son del cielo y cómo se piensa, cómo se razona en el cielo, que es muy diferente que aquí en la tierra. Y en el cielo se piensa con autoridad. Ahora vamos a hacer un ejercicio de separar. Y pon aquí, si separas la R de la I, por favor, un espacio, ya tenemos al autor. La autoridad viene de el autor, del creador. El creador es la autoridad máxima, es el diseñador de todo, es el que nos ha creado, el que nos ha hecho
con propósito, con un uso natural que no se puede cambiar, corromper, porque a mí me parece o porque yo pienso, porque esta autoridad de este autor está sobre su creación. Y el autor es el que, ahora si separas la I de la D, muchas gracias. Y aquí, en este también, vamos a separar. Vale. Y ahora tenemos este verbo, el verbo dar. El verbo dar en la Biblia es muy importante. El verbo dar es la acción que Dios ha hecho para que nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, pudiéramos tener vida. ¿Por qué? Porque Él ha dado del cielo al que tiene autoridad, que es su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros le creamos y nos arrepintamos de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de vivir y nos entreguemos a Él. Y esto es lo que el Señor está confrontando a estos fariseos y a estos principales y les está diciendo, si observáis, cuando llegamos a la parábola de los dos hijos, allí aparece, no queremos, no se arrepintieron, no os arrepentisteis, no creísteis, y el no quiero. Y ya tenemos el no sé. Entonces, es todo el argumento que el hombre puede hacer. Yo no quiero, yo no sé, yo no me arrepiento, yo no creo. Y el hombre anda en no sé, porque no quiero saber. Pero el Señor Jesucristo habla con una sencillez y una claridad para que tú hoy puedas creer, te arrepientas de tu camino, cambies y te entregues al Señor Jesucristo. Porque Él quiere darte una nueva vida, una vida que da fruto, una vida que produce, que hay cambios, que hay señales, evidencias de que hay vida. Y cuando se produce esta vida, entonces tú puedes ahora coger y la I, unirla a esta D, y el autor y el que da la vida dice, al revés, ahora la ponemos id, id y dad fruto. Porque si estamos en la vid, ¿qué harán los pámpanos? Dar fruto. Si estamos en la higuera, lo natural que es que de la higuera salga manzanas, higos, el fruto esperado. Pero el Señor llegó a un pueblo que había tenido todo el cuidado del que tiene la autoridad, del que es el autor, pero el pueblo no dio el fruto. Y es más, el pueblo se rebeló contra el autor y el que tiene la suma autoridad. Y termina el capítulo diciendo, estos sois vosotros. Así que tenemos autoridad, tenemos bautismo, tenemos cielo. ¿Tú quieres ir al cielo?
¿Quieres ir al cielo? Si quieres ir al cielo, tienes que someterte al autor de la autoridad. Tienes que someterte a esta autoridad. El cielo le pertenece a él. Si tú quieres ir al cielo, tienes que arrepentirte y someterte al que es el autor de la autoridad y entregarte. El bautismo es una entrega, es sumergirte, es formar parte de lo que Dios ha preparado para ti. Pero tienes que decidir. Tienes que hacer la gran decisión de tu vida, de cambiar. Tienes que hacer la gran decisión de tu vida, de confiar en Cristo. Y tienes que hacer la gran decisión de tu vida de creer a Cristo para que Él te dé esta nueva vida y esta nueva esperanza de ir al cielo. ¿Quieres? Porque la opción está abierta. La opción es posible. Pero ahora tú tienes que decidir qué vas a hacer con lo que Dios te ofrece en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Juan 3:16 nos habla de esto. De tal manera amó Dios, el autor, al mundo, al no sabemos, que ha dado a su Hijo, el Señor Jesucristo, que ha descendido del cielo para darnos una nueva vida y llevarnos a su presencia juntamente con Él. Cada uno tiene que decidir qué va a hacer. Como los dos hijos. Ahora vamos a cambiar. Vamos a pasar a los números. Y vamos a hacer la regla del 2. ¿Conocéis la regla del 2? Aquí, matemáticos. Regla del 2. Esta que os voy a explicar no la habéis leído nunca y nunca la habréis encontrado en los libros, pero es una regla importante. Vamos a poner aquí D, O, S. 2. El 2 es el número que tiene distinción, es original y es singular. El 2 es el primer número que es primo. Bueno, yo sé que esto, pero bueno, vamos a pensar. Los números primos se dice que no pueden ser pares. Todos los números primos son impares. Por eso el 2 es original, porque el 2 tiene la originalidad de que siendo par es primo. El número primo es el que se puede dividir por sí mismo y por 1, y ya no se puede dividir por más. Así que si tú coges un número y quieres saber si es primo, vas probando a ver si es divisible por otros números, y si encuentras que es divisible por alguno, ya no es primo. Puede ser natural, etc. Pero el 2 tiene una originalidad y una distinción que es diferente a todos los demás. Dios quiere que tú y yo seamos primos.
pero no primos como se suele oír fuera. No hagas el primo, no seas primo. Dios quiere que seamos primos en distinción, separados del mundo, en originalidad, porque somos exclusivos, somos diferentes el uno al otro y tenemos nuestra propia identidad. Y somos singulares porque estamos en Cristo, los que hemos creído, y tenemos una singularidad. Somos especiales. Y es como terminará el capítulo, hablando de que somos un tesoro especial para Dios. Pero claro, la prueba del 2 no es esto. Esto era para introducir el número 2. Ahora, la prueba del 2, vamos ahora a quedarnos con las iniciales, por favor. La prueba del 2 es... Pon aquí un espacio, por favor. Ahí, bájalo un poquito. Así, muy bien. Porque ahora aquí vamos a poner A y B. Muy bien. La prueba del 2, que el Señor está hablando aquí, en la primera parábola, que habla de los dos hijos, hay dos. Hay A y hay B. Y en la segunda parte hay labradores que observamos que hay los que son A y los que son B, que serán los siguientes que podrían, que es lo que ellos dicen, que paguen el fruto a su tiempo. Aquí debajo de la puedes poner en minúsculas dice, 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 dice y dice. Dice es hablar, habla y habla y habla de los frutos y habla del espíritu y habla y habla y habla y tiene un discurso muy largo y habla y habla. Pero en el B, aquí pon da. Aquí ya no tiene que hablar, sino simplemente da fruto. Entonces hay una distinción. Puedes poner aquí fruto. Y si observáis, el argumento es que el Señor vendrá a buscar el fruto a su tiempo y les dirá, dadme el fruto que corresponde. No queremos, o no damos, o no vamos, o no sabemos. Entonces hay una distinción. Ahora, con la O vamos a poner oye, y aquí en la B, oye. En los dos lados está el oír. La diferencia es que aquí puedes poner debajo olvida y aquí obedece. Esta es una distinción que Santiago, en el capítulo 1, está explicando y dice, no seáis oidores olvidadizos, porque esto es una señal de sino que vosotros tenéis que ser oidores obedientes.
oidores que obran la palabra de Dios y que viven a la luz de la palabra de Dios. Oh, pues esto ya va marcando la prueba del 2. Vamos a ver cómo termina. Y en la S, ¿qué tenemos? En la S tenemos C. Y pone una barrita de saber. Sí. Yo sé de saber y digo todo lo que sé de este saber. Pero hay un factor que me identifica en el que oigo de lo que sé hablar, pero en lo que es la aplicación personal inmediatamente lo olvido. Tengo amnesia. ¡Bim! Hay un factor en la cabeza que... Y siempre hago lo que yo quiero y aplico, no sé, cuando me interesa, no sé. ¿Esto es agradable a Dios? No sé, porque en la Biblia concretamente este detalle no lo dice. Así que yo no sé. Pero sé hablar, ¿eh? Y tengo un discurso muy fuerte y casi muy convincente para los demás. Y aquí, en este, vamos a poner el C, pero el C con una barra de ser. Esto ya cambia, porque tú puedes saber mucho, pero no llegar a ser nada. Porque la diferencia que hay entre uno y otro es creer, es confiar, es rendirse a Cristo para que la palabra de Dios produzca una vida. Esto es lo que en Primera de Juan, el apóstol Juan enfatiza y enseña en los primeros capítulos. Si tú dices, pero no haces, es que yo no te tengo que decir sí, no. Es que tú tienes que saber en el lado que estás. ¿Estás en A o estás en B? Y esto es lo que el Señor les hace a los principales sacerdotes, les pregunta, a ver, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? A ver, ¿cuál de los dos, si fueran estos los dos hijos, cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? ¿El que dice y habla de los frutos o el que da el fruto que el Padre quiere? ¿El que oye y olvida y se olvida y no va a trabajar? ¿O el que oye y se arrepiente y obedece? El que sabe, vosotros que sabéis tanto y tenéis un gran discurso, ¿sabéis? Pero ¿y qué de la vida? Porque hay un contraste entre saber y ser. Y lo que Dios espera es que seamos. Entonces, entre los dos, ¿quién hizo la voluntad del Padre? ¿Quién? ¿A o B? El B. El B. Y ahora me tengo que preguntar, Antonio, si el B hizo la voluntad del Padre, ¿cómo estás funcionando? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Estoy dando fruto? Esto es una evidencia. Nosotros tenemos ahora una planta misteriosa que cayó en una maceta, una semilla, y en cuestión de, yo diría, de horas,
de días, en menos de 2 días, ha crecido impresionante, pero no tiene fruto. Son esas hierbas que ves por el campo y que cualquier hortelano las corta. ¿Por qué? Porque chupa, chupa, chupa y no da nada. Y yo puedo estar chupando, chupando, chupando y no dar nada. Y yo sé si doy o no doy en mi intimidad. Y tú en tu intimidad tienes que saber si das fruto o no das fruto. Porque en definitiva, al final, ocurrirá lo que el versículo 40, que dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Porque el Señor de la viña viene, vendrá y pedirá el fruto. Y entonces sí, ya sabéis lo de, Señor, en tu nombre hicimos. Señor, en tu nombre predicamos. Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, en tu nombre. Y bla, 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 bla. Y entonces el Señor les dirá, apartaros de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Esto tiene que despertarnos del sueño y llevarnos a la realidad de confrontación con nuestra propia vida y saber dónde estamos. Y cada uno de nosotros debe y puede saber dónde está. Haz la prueba del 2. ¿Das fruto o solo sabes hablar del fruto? ¿Oyes y olvidas o oyes y obedeces? ¿Sabes sin ser o eres? Porque la cuestión no es a mí me parece, es que Dios lo ha dado tan claro. Es tan sencillo como el A, B, C. Es tan sencillo como el 2. Tú ves el 2 y puedes poner el 2 aquí, en número. Te diría que buscaras uno más. Los números, el principio, el origen de los números, se estableció por los ángulos que se producían. Entonces, lo que pasa que la escritura ha ido cambiando y le hemos dado una figura más bonita. Pero aquí simplemente sería un ángulo, esto sería un ángulo y esto sería un ángulo y esto sería el otro ángulo, 2 ángulos, es el 2. Pero el 2 tiene la característica de que hay 2 espacios, uno abierto en una dirección y otro abierto en la otra dirección. El 2 nos habla de 2 posiciones. Y la posición que hay en este lado, en el de la derecha, si lo hiciéramos con los números estos que hay en el ascensor, cuando tú subas en el ascensor, fíjate en el 2, y verás que tienes un hueco en esa dirección y otro hueco en esta dirección. El hueco de abajo, si lo separas del de arriba, te sale una C. Y la C es con Cristo. El contraste del 2 es que hay esas 2 posiciones, una con Cristo y otra sin Cristo. Porque si al 2 le das la vuelta, te sale la S.
y te dice sin Cristo. Y tú tienes que saber si estás con Cristo o sin Cristo. Es el A y el B. Es saber si estás dando fruto o solamente sabiendo cosas que te entretienen, pero que no llevan a un compromiso con Cristo. Dios quiere fruto y Dios vendrá a buscar fruto a su tiempo. Y tú y yo tenemos que saber cómo estamos viviendo a la luz de la palabra de Dios, si estamos dando el fruto que Dios espera. Y nuestra preocupación tendría que ser, ¿quiere Dios esto para mi vida? ¿A Dios le agrada esto? ¿Esto es bueno? ¿Es de Dios? Y fíjate, si usas la A de agradar, la B de buscar y la C de buscar el camino de Dios. El camino de Dios que es Cristo. Dios quiere lo mejor para ti. Pero quizá tú no estés pensando en lo mejor para ti. Estés pensando en lo que tú piensas que es mejor para ti. Y entonces tienes que hacer el ajuste y salir de lo que tú piensas, de tu medida, de tu estándar, de tu punto de referencia, para ir y buscar el punto de referencia de Dios. Y a la luz de lo que Dios dice, yo ahora puedo saber lo que a Dios le agrada. Y a Dios le agrada la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que ya tienes una cosa concreta que puedes aplicar a tu vida. Fe, pero no cualquier fe, sino fe en el Señor Jesucristo, que Él te ofrece la verdadera vida. Él es la autoridad que ha venido a darte vida, a sacarte del no sé para llevarte al saber para ser. Y entonces te saca de ese agnosticismo, de ese no sé, de esa falta de compromiso para llevarte al Señor Jesucristo y poner toda tu confianza, tu compromiso, tu entrega en Él para que puedas disfrutar de la vida y vida eterna. Y cuando el Señor venga a buscar sus frutos, que pueda decir, ¿cómo era aquello de? Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué maravilla, ¿no? Qué palabras, ¿no? ¿No quisieras oír estas palabras en el último instante de tu último respiro, junto con la primera entrada a la eternidad y encontrarte al Señor y decir, siervo fiel, ven al gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Me gustaría leer